posible un acuerdo justo? Ahí viene la primera pregunta. Valor de la propiedad comunal. ¿Cómo establecemos ese valor? Bueno, por un lado, con las tasaciones se puede establecer el valor comercial. ¿A cuánto vendo? Hemos visto que la ley regula la obligación del acuerdo previo entre el propietario de las tierras y el empresario minero que quiere operar en ellas. Sin embargo, existen varias dudas y vacíos sobre cómo lograr que ese acuerdo previo sea además un acuerdo justo, que exprese verdaderamente lo que ambas partes desean, que garanticen los derechos de los involucrados. Ello porque durante muchos años las comunidades campesinas se han visto involucradas en situaciones de abuso y desventaja durante la celebración de los contratos de disposición de sus tierras. Esto ya sea por amenazas, presiones, por falta de información o incluso por falta de mecanismos de control del gobierno que promuevan una negociación justa para generar acuerdos equitativos. Para superar esta problemática es necesario que las comunidades despejen de sus dudas y se informen sobre estos contratos. A continuación señalamos algunas de las principales interrogantes, ¿no? Valor de la tierra comunal, ¿a cuánto vendo? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? La historia del Perú nos muestra muchos casos de graves arbitrariedades, violencia, imposición en el acceso y el despojo de las tierras comunales. Si bien en la actualidad dichos esquemas han ido cambiando, aún persisten serias dificultades, sobre todo en los procesos de contratación sobre las tierras de las comunidades campesinas. Esto constituye una de las principales dudas al momento de negociar la venta, alquiler o alguna otra decisión de disponer las tierras comunales. Ante ello es importante saber que no hay un valor predeterminado para las tierras de la comunidad. Así el valor que se le dé a las tierras depende de la negociación entre las partes. O sea, al final la tasación también es referencial. Y si yo quiero venderlo mucho más que el valor comercial, lo puedo hacer, ¿no? Nadie me pone un precio o me obliga, no hay una ley que me obligue, oye, ¿sabes qué comunidad tú solo puedes vender a este precio? No. Son los propios comuneros y la empresa quienes deberán acordar el precio por las tierras a disponer. Esto se realiza a través de un proceso de negociación. En este proceso de negociación deben participar activamente todos los comuneros. En Perú se vienen dando diferentes experiencias en las que las comunidades realizan el cálculo del valor de sus tierras. Un ejemplo es de calcular lo que gana una familia a partir de la producción de 1 hectárea por año, los ingresos. Eso sería para sus tasaciones de sus mejoras, ¿no? Que depende del acuerdo y la participación de todos los miembros. En el caso de proyectos mineros sobre tierras comunales, es importante recordar que durante el proceso de negociación de tierras, se encuentran dos concepciones con diferentes valoraciones sobre la tierra en un mismo territorio, ¿no? Para la empresa minera, lo que mencionaba hace un momento, la empresa minera ve la tierra como un recurso que debe ser removido para extraer el mineral, por ello le atribuye poco valor. Muy distinto para la comunidad campesina, ¿no? Conciben la tierra como el elemento productivo más importante de la economía familiar, diferenciando además entre distintos tipos de tierra, pastos mejorados, tierras de secano, jalca, valor distinto. Además, para los comuneros, la tierra es la base de existencia de la comunidad, lo que implica un importante vínculo cultural y de identidad que la comunidad mantiene con sus territorios. La tierra tiene un valor económico, pero además valor cultural, social, político, económico, religioso y de identidad cultural, ¿no? Entonces, el rol del Estado en esta etapa es mínima, ¿no? En principio, el Estado no interviene en ese acuerdo previo, en ese mecanismo legal entre empresario y comunidad campesina. En estas, pues, se entiende que lo más importante es la voluntad y libertad de las partes al momento de contratar, ¿no? No obstante, resulta necesario también que el Estado no olvide su rol de garante y la obligación que tiene de resguardar los derechos fundamentales en estos mecanismos de contratación, ¿no? El Estado debe cumplir con su obligación de fiscalizar la existencia y validez de esos contratos a través de entidades competentes como el Ministerio de Energía y Minas y el UEF. Además, debe verificar que estas negociaciones y los acuerdos que se adopten se ajusten al marco de derechos fundamentales y a los derechos de las comunidades, como son la propiedad comunal, la consulta previa, entre otros derechos, ¿no? El objetivo será el de generar una verdadera negociación equitativa y en igualdad de condiciones bajo el respeto de la voluntad de las partes que lleven a las comunidades a decisiones legítimas sobre sus territorios, ¿no? La experiencia de los últimos años reporta la existencia de graves dificultades en el acceso a la información y participación por parte de las comunidades afectadas sobre las decisiones de proyectos de inversión que se
van a realizar en su territorio. A su vez, existen graves deficiencias en el acceso al sistema de justicia para los miembros de la comunidad campesina, lo que impide muchas veces exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, todo ello que genera conflictos sociales. Entonces, en muchos casos, la falta de estatutos actualizados, padrón de comuneros, inventario de recursos han hecho más difícil la negociación sobre las tierras, puesto que al momento de discutirse los contratos no se podía determinar con certeza quiénes eran los comuneros calificados, ¿no? Qué recursos tenían las tierras a negociar, etcétera. Entonces, por eso es importante esos instrumentos de gestión comunal, como los estatutos comunales, que deben estar debidamente actualizados y también inscritos en registros públicos, ¿no? Es importante saber quién es comunero. Recordemos que si no se logra los 2/3 de votación de los comuneros calificados, entonces no hay acuerdo válido. Y si la comunidad no quiere vender, ¿qué pasa? Entonces, en esta parte hay que recordar que el acuerdo entre la empresa minera y el propietario de la tierra es indispensable para poder operar. Sin este acuerdo, la empresa no tiene autorización para entrar, usar, disponer de los territorios que no son de su propiedad. Luego, si es que desea lograr un acuerdo sobre tierras comunales, la empresa deberá negociar con la comunidad en igualdad de términos y sin presiones. A eso le llamamos acuerdo previo. Pero si no hay eso, ¿qué sucede? El Estado va, ¿no? En este caso, en su rol de promotor de la inversión, va, como dicen, va a darle una mano. Así, si el propietario no desea disponer de sus tierras, no existe norma o ley que le obligue a hacerlo. Ello en tanto el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Es necesario señalar que en el Perú existe, sin embargo, la figura de la servidumbre minera o legal, que lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Según la ley, si el titular de la actividad minera no llega a un acuerdo con el propietario sobre el terreno donde tiene su concesión y quiere realizar su actividad, podrá solicitar un procedimiento para obtener una servidumbre. Entonces, ¿cómo se solicita ese procedimiento? En resumen, este procedimiento incluye varias instancias de diálogo y conciliación entre el empresario y la comunidad propietaria. A falta de acuerdo, el Estado le otorga al concesionario el derecho a usar el terreno y le paga al propietario del predio, ¿no? En este caso a la comunidad, un justiprecio. Esto es, expropia la tierra del propietario a favor de la empresa minera para que pueda explotar. Ahora, el tema es que esos casos en el Perú se han dado muy pocos, ¿no? Sin embargo, algunas empresas, inescrupulosamente, amenazan con esa figura si es que no les venden o no les otorgan el servidumbre. Entonces, muchas veces la comunidad por desconocimiento termina aceptando esas condiciones cuando en el fondo, pues, esa servidumbre minera obviamente va a pasar por un tema de justiprecio, ¿no? Entonces, ¿cuándo no se da la servidumbre minera? O sea, no se puede dar esta figura siempre y cuando se enerva el derecho de propiedad de la comunidad. ¿Qué significa enervar? Ahí vamos a explicar. Se entiende que con este instrumento se busca preservar el derecho del inversionista, ¿no? Minero, y garantizarlo por los beneficios que conlleva la minería para el desarrollo del país. No obstante, la ley es clara y determina que la servidumbre solo es posible si es que no se enerva el derecho de propiedad, o sea, no se perjudica. Entonces, ¿el proyecto minero perjudica o no perjudica el proyecto de la propiedad privada? ¿Lo enerva o no? Claro que sí, ¿no? Que se va a afectar. Ello en tanto que si bien el Estado tiene un rol promotor de la inversión, también tiene el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo es el derecho de propiedad. Así, la servidumbre minera no se otorgará si enerva el derecho de propiedad de la comunidad campesina sobre sus tierras comunales. Entonces, ¿qué quiere decir enervar? Está definido en el artículo 3 del reglamento del artículo 7 de la ley 26505 como el no perjuicio al resto del predio sirviente de tal modo que lo haga inútil o lo afecte de manera sustantiva respecto de los fines para los cuales estaba siendo usado o estuviera destinado. Entonces, un proyecto minero obviamente sí lo va a inutilizar, ¿no? Esas tierras, si estaban destinadas para actividades agrícolas o ganaderas. Y obviamente es evidente que ahí sí se va a enervar el derecho de la propiedad. Por la naturaleza de las actividades mineras, en la práctica la servidumbre minera sobre las tierras comunales no es posible, pues las actividades mineras afectan sustantivamente la propiedad comunal, cuyo uso y finalidad es básicamente agropecuario. Y lo concreto y lo real es que en el Perú la servidumbre minera no se usa,
en muchas ocasiones, empresarios, incluso funcionarios de gobiernos inescrupulosos han utilizado la amenaza de la servidumbre minera como mecanismo de presión para que los propietarios vendan o alquilen sus tierras en contra de su voluntad. Por ello es importante conocer la situación real de esta figura y saber que por su dificultad